¿Sabías que el 95% de las decisiones de compra se hacen de manera inconsciente? Hola comunidad QAM, bienvenidos todos al primer episodio de Minuto a Minuto con el QAM. Para mí es un honor estar aquí con ustedes, acompañándolos en este día. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema magnífico, maravilloso, que es el neuromarketing y la psicología del consumidor. Mi nombre es Antonio Morales, tengo 16 años en el área de marketing digital, llevando marcas nacionales e internacionales a través de todo este tiempo, y actualmente soy también profesor de marketing digital en el área de social media y community manager. Hoy vamos a tener un conocimiento que va a ser de mucho provecho para ustedes, que les va a ayudar a tomar muchísimas decisiones, ¿verdad? Y que les va a ayudar en toda su carrera de mercadeo, si bien estás estudiando mercadeo o estás en el área de ventas o estás en el área precisamente de social media o simplemente en el área de marketing, ¿okay? Bueno, como les decía, este es uno de los temas más importantes, más sorprendente, que es conocer la actitud del consumidor, que es aprender esas técnicas de cómo persuadir o de cómo estar en el momento exacto donde el consumidor realiza o toma una decisión. Y como lo decía al principio, pues el 95% de las decisiones se hacen de manera inconsciente, ¿ok? Entonces, en estos próximos, mejor dicho, 45 minutos, ustedes no se van a dar cuenta, pero su cerebro va a tomar alrededor de 2.187 decisiones de manera semi-inconsciente. Desde la postura que ustedes tomen al momento de ponerse o colocarse cómodos para ver esta información y este podcast, desde cómo van a analizar mi manera de comunicarme, el tono de voz, los colores de la imagen, de la ropa. Ustedes van a estar tomando decisiones y van a estar haciendo un escaneo casi de manera inconsciente, ¿okay? De eso se trata el neuromarketing, de eso se trata la psicología del consumidor. Y vamos a ver cinco puntos fenomenales, importantes, que responden al cambio que ha habido entre el 2025 y lo que va del 2026. Y es que en el 2026 ya no estamos en la era de la atención, estamos en la era de la resonancia biológica. ¿Qué quiere decir eso de resonancia biológica? Quiere decir que si tú no resuenas con tu cliente, con tu consumidor, en apenas 400 milisegundos, quiere decir que ya no existes. O sea, ¿se acuerdan ustedes la frase que decía, bueno, si no estás en internet, no existes? Ahora se trata de conectar con tu consumidor en un tiempo extremadamente corto y hacer una resonancia con él para que él no decida simplemente cambiarte o tacharte o eliminarte. Entonces, de eso se trata esta transmisión de hoy, esta comunicación que hacemos a través del QAM Live en minuto a minuto. Y bueno, sin esperar más, vamos a entrar en materia. Vamos al punto número 1, ese gran cambio del neuromarketing. Y es que para nadie es secreto que las plataformas de Meta, antiguo Facebook, han cambiado un montón. Y las empresas cada vez necesitan mayor inversión en anuncios, ¿verdad? Como todos sabemos, Meta tiene su modelo de negocio, tiene su sistema de cobrarle a las empresas para exponer sus anuncios, bien sea de productos, bien sea de historias, bien sea videos o lo que nosotros querramos comercializar o mercadear, ¿okay? Entonces, el primer cambio es del buyer persona a el algoritmo individual. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que el buyer persona es la identificación de nuestro cliente ideal. Nosotros hacemos una segmentación de sus intereses, de sus hábitos, de todo lo que hace ese consumidor, de sus miedos, ¿verdad? De sus costumbres, de aquello que le teme perder, ¿ok? Y lo estudiamos, lo idealizamos para poder cautivar a esa audiencia. En el transcurso, ¿verdad? Nosotros, los
especialistas o los que trabajamos con marketing sabemos que van a ir apareciendo nuevas audiencias y ese consumidor ideal se va a ir perfilando. Pero ¿cuál es el cambio real que ha existido en estas plataformas? Que antes la segmentación se realizaba a través de intereses, ¿ok? Se organizaban a través de grupos e intereses y se mostraba un anuncio específico para un target específico o por una correspondencia específica. El cambio que ha habido es que ahora Meta nos pide que vayamos o que podamos crear distintos anuncios para mostrarle al consumidor de acuerdo a su sentimiento, ¿okay? Y de acuerdo a toda esa carrera conductual que ha tenido, ¿okay? Entonces, ¿cómo podemos analizar esto? Pues resulta que estos anuncios ya no son estáticos, ya no es que publico un anuncio y bueno, voy a recibir la cantidad de solicitudes por ese anuncio solo, sino que de toda esa diversidad de anuncios que yo vaya a crear con mi marca, Meta y la inteligencia artificial de Andrómeda, que como les digo, surgió en el año 2025, va a mostrarle de acuerdo a ese sentimiento, algo que antes no podíamos medir, algo que antes no podíamos controlar, va a mostrarle ese anuncio a esa persona de acuerdo a lo que esté viviendo en ese momento. Quiero hacerles un ejemplo claro que acabo de vivir, ¿ok? Para que puedan entenderlo mejor, porque obviamente las historias conectan mucho mejor. Hace una semana aproximadamente yo perdí a mi perrita, mi mascota, ¿ok? Cuando sucede esto, pues inmediatamente, como todas las personas, comenzamos a hablar, a notificar a nuestra familia. Bueno, o sea, perdimos a la mascota, perdimos a nuestra querida perrita, a nuestra amada perrita, y ya desde ese momento donde se utilizan esos términos, donde se utilizan palabras que, bueno, vienen de nuestros sentimientos, que vienen desde nuestro corazón, de una vez la inteligencia artificial empieza a captar y a registrar todos estos estímulos, todas estas palabras, y de una vez cuando comienzas y entras en las plataformas, bien sea en Facebook o en Instagram, y también en TikTok, han comenzado a aparecer anuncios sobre perritos. Pero fíjense lo más importante y lo más sorprendente de esto. No van a aparecer anuncios, por ejemplo, de venta de comida de animales, ¿okay? O de perritos en este caso. No va a comenzar a aparecer venta de, no sé, cestica para mascotas. ¿Qué va a comenzar o qué comenzó a aparecerme en ese algoritmo? Bueno, las historias, que quizás los que han tenido mascotas la conocen. Yo en esta oportunidad tuve la redundancia, la oportunidad de conocer, bueno, el camino del arco iris, donde van tus mascotas y todo eso. O sea, el contenido se conectó gracias a la inteligencia artificial con mis sentimientos. Y este ejemplo vale la acotación o vale contarlo porque así funcionan con los productos. Posteriormente, una vez que ya me había mostrado bastantes videos, bueno, despedidas de mascotas con sus dueños, comenzó a mostrarme algunos contenidos comerciales. Vamos a ver si ustedes pueden imaginar qué contenido pudo haberme mostrado la herramienta. Bueno, me mostró dónde puedo tatuarme la cara de mi perrita en el brazo. Fue uno de los contenidos que me apareció, que comenzaron a aparecer. Otro contenido era cómo hacer o dónde comprar un recuerdito donde yo podía colocar el collar de mi perra en una especie de cuadro con su foto y una dedicatoria. O sea, posterior a eso fue que comenzó a vender. De ese macro mundo de posibilidades, de acuerdo a lo que estaba sucediendo, pues él fue de manera inteligente, ese algoritmo, a mostrarme lo que yo necesitaba en ese momento. ¿Cómo lo hace? Pues reconoce, de acuerdo a toda ese historial de comportamiento, de palabras escritas a través de WhatsApp también, a través de las plataformas, cómo me sentí, a través del DM de Instagram. Entonces va registrando todo esto. También, obviamente, como ya no es secreto para muchos de los que estamos en el medio, la retención. Si yo me quedo viendo
varios segundos algún video sobre estos temas, pues él le va a mostrar. Pero lo que quiero dejarles en este primer punto, que es desde Buyer Persona al algoritmo individual, es que ahora es más personalizado. Como lo decía al principio, ahora hablamos de una hiperpersonalización predictiva. Quiere decir que si tú querías llegarle a la persona, ¿verdad?, que le gustaban los perritos, pues ahora le vas a llegar a las personas que le gustan los perritos, pero de una raza específica y de un comportamiento, ¿verdad?, específico. ¿Okay? Ese es el primer punto que nosotros deberíamos tener en claro y poder estudiar a profundidad al momento de hacer nuestro pago de anuncios en estas plataformas. ¿Okay? Bueno, y en cada punto, se me olvidó decirles, yo les voy a hacer una dinámica porque les traje un dato, ¿verdad?, específico, y que pueden investigar y que pueden profundizar también a través de internet, y es que dice que según el Neuroconsumer Report 2026, las campañas o los anuncios basados en algoritmos de estado de ánimo tienen un 42% más de conversión que las segmentaciones demográficas tradicionales que hacíamos por edad y género. Es decir, que ahora el sentimiento y el estado que tenga el consumidor también va a ser importante. ¿Cómo puedo traducir eso? Bueno, a tener mayor hiperpersonalización, ¿verdad? O sea, hacer distintos anuncios para poder conectar de manera más directa con los distintos estados de ánimo que pueda tener el consumidor. ¿Okay? Vamos al punto número 2. ¿Okay? Hablamos de la era de la resonancia biológica, hablamos de la segmentación del Buyer Persona al algoritmo. Ahora vamos a hablar del punto número 2, que es el neurodiseño y minimalismo como supervivencia. ¿Qué quiere decir esto? Si ya venían sospechando que había una hiperinformación, una sobreinformación, una saturación de información en los canales digitales, pues no están errados. Los estudios reflejan que el consumidor de medios digitales está saturado y que por eso precisamente es que tenemos que conectar de manera directa lo más rápido posible. Entonces, este punto de neurodiseño nos dice que la tendencia actual es el minimalismo extremo. Si bien en algunos años anteriores habíamos hablado del minimalismo, de la conceptualización en el branding, de lo que era ser más preciso en nuestras plataformas como en la web, ¿okay? Ahora esto se dispara un montón. ¿Por qué? Porque necesitamos transmitir calma, necesitamos transmitir paz, necesitamos transmitirle a ese consumidor tranquilidad, ¿okay?, al momento de ingresar en la web o al momento de nosotros poder publicar a través de nuestras plataformas digitales. ¿Okay? El cerebro, ¿verdad?, como lo dice el estudio, entra en un modo de ahorro de energía. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro se fatiga muy rápido, teniendo esa sobreexposición, teniendo esa saturación de contenido. El cerebro, ¿qué busca? Ahorrar energía, desechar los contenidos que no sean útiles y comenzar a ver aquellos que le dan calma, que sean educativos y que realmente les va a servir en su vida cotidiana. Entonces, ese minimalismo, ¿verdad?, en el neurodiseño, en los audiovisuales, en la parte de diseño, ahora que tenemos herramientas de inteligencia artificial donde esos diseños son más dinámicos, pues son los que van a estar en tendencia. ¿Okay? No olvidar que el neurodiseño, ¿verdad?, es muy importante para no sobrecargar cognitivamente, o sea, de mucho conocimiento, de mucho material a nuestros consumidores. Esto hará también de que el consumidor se enfoque, ¿verdad?, en atender más rápido a los llamados a la acción que nosotros tengamos en nuestras páginas o en nuestros audiovisuales. ¿Okay? Y bueno, en este segundo punto, el dato es que un estudio de Neuroscience Retail 2026 revela que ofrecer más de 5 opciones de un producto de alta gama aumenta la activación de la amígdala. Y la amígdala, que se traduce en estrés, en miedo, en un 60%. ¿Okay? Si yo tengo
una sobreoferta, si tengo distintos productos de alta gama, yo voy a entrar, ¿verdad?, como consumidor en estrés. ¿Por qué creen ustedes que esto sucede? Y aquí aprovecho a hacer un inciso para que toda la gente que se encuentra conectada pueda ir realizando sus preguntas sobre neuromarketing o sobre estos puntos que estamos conversando hoy. ¿Okay? Entonces, sin pena pueden escribir, porque al final vamos a tener una ronda de preguntas, van a ser respondidas todas las inquietudes y las dudas que ustedes puedan tener sobre este tema tan interesante. Entonces, como les iba diciendo, si hay una sobreoferta de productos, ¿qué se genera? Se genera estrés. ¿Por qué? Porque el consumidor no quiere elegir mal, el consumidor quiere elegir ese producto que realmente va a satisfacer sus necesidades. Supongamos que estamos en un restaurante, ¿okay? Y hay muchísimos platos atractivos. Muchas veces vamos al restaurante y no sabemos qué elegir, pero siempre pues queremos elegir el mejor plato, aquel plato que es el más rico, el más sabroso, el que yo voy a salir súper contento y orgulloso de haber satisfecho esa necesidad pues, primaria de comer. Supongamos que tenemos distintos vehículos, ¿verdad?, para elegir, ¿okay? Entonces quiero elegir el mejor, voy a satisfacer todas las necesidades que yo tenga. Si soy un estudiante, ¿verdad?, pues que me lleve y me traiga a la universidad, ¿verdad?, en el menor tiempo posible, porque voy rápido, porque voy al examen. O si soy un padre de familia, pues tener ese vehículo que pueda darle confort a mi familia. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Realmente hacer los anuncios hipersegmentados o esa oferta de manera directa a ese público con el que yo pueda realmente conectar. ¿Okay? Bueno, ya les di el dato de la Neuroscience Retail 2026 y ahora vamos a hablar de las experiencias sensoriales. Para ver, vamos a hablar del marcador somático, que también es algo en tendencia, los marcadores somáticos o las sensaciones físicas. ¿Okay? ¿De qué va esto? Esto va de la mano de un estudio de un científico, un neurocientífico llamado Antonio Damasio, un neurocientífico de la Universidad de California, del sur de California específicamente, que encontré en mis estudios y me parece que es un ejemplo claro para que toda esta comunidad, el Juan y todas las personas que se han conectado puedan entender un poco más cómo son las decisiones de los consumidores. ¿Okay? Entonces, nosotros, basadas en estas investigaciones, está el caso Elliot. Elliot es un estudiante, un chico al cual este doctor le hizo una prueba porque se dio cuenta de que Elliot tenía un problema, ¿okay?, en la parte de las emociones. O sea, este estudiante, en este caso, respondía a que esta persona podía resolver distintos problemas matemáticos, físicos, o sea, de la física, podía resolverlo, pero al momento de tomar decisiones más tranquilas, más sencillas, no podía. ¿Okay? Por ejemplo, tomar la decisión de elegir con qué color iba a hacer sus problemas o iba a desarrollar sus problemas o simplemente qué iba a comer ese día. ¿Okay? Entonces, ¿de qué se dio cuenta este doctor? De que al tener paralizado esa parte de las emociones, el cerebro entraba en un bucle o en un sistema repetitivo de no elección. Al no tener el impulso claro, al no tener esa emoción ligada a la elección, pues simplemente él no podía tomar esa decisión. ¿Y a qué nos lleva esto? A que las emociones están ligadas a las marcas y a que las emociones están ligadas a las decisiones. Un ejemplo claro que hemos escuchado siempre es que, por ejemplo, Coca-Cola no habla de cómo son sus especificaciones en la fórmula de la Coca-Cola para llamar a su cliente. La Coca-Cola habla de felicidad, habla de Navidad, habla de un Santa Claus, de un San Nicolás, habla de la unión familiar, de la comida, ¿verdad? Y de acompañar, de tapar precisamente
la felicidad en esos momentos importantes. ¿Okay? Entonces es importante saber o reconocer que las experiencias o este marcador somático de lo que estamos hablando, de que las emociones siempre privan, ¿verdad? O están por encima de la lógica. Entonces los invito a ver o a expandir un poco más este caso Elliot cuando la lógica se queda sola. ¿Okay? Vamos al siguiente punto, que sí, estas son las experiencias fagitales. Y esto no es más que algo que venimos hablando también los especialistas de marketing, que es el marketing offline. ¿Okay? El cerebro sigue siendo analógico. Por mucha evolución que tengamos, el cerebro todavía necesita oler, tocar, sentir para consolidar todas esas memorias, ¿okay? Y llevarse una percepción de algo, ¿okay? Bien sea de una persona, por eso se construye también la marca personal, o también una tienda, un lugar físico, un espacio físico. Necesita el cerebro tener esa interacción, ¿okay? Necesita, por ejemplo, si estamos comprando unos zapatos, necesita tocar el zapato, ver el material del zapato, si es una correa, si es algo que va a comprar, necesita tenerlo. Al igual, si volvemos al ejemplo de los carros, necesita montarse en el carro, probarlo, tomar el volante, y todas esas experiencias también están ligadas a las neuroventas. ¿Okay? Así que pensemos en todos estos temas como una integración completa entre marketing, neuroventas y atención también al cliente o al consumidor. Entonces, esta parte es muy interesante. ¿Por qué? Porque los lugares físicos deben tener o deben pensar en cómo hacer para activar esos estímulos en los clientes para que permanezcan la mayor cantidad de tiempo posible dentro de los establecimientos. Por ejemplo, grandes locales, centros comerciales, cafeterías, las cafeterías que están dentro, por ejemplo, de los centros comerciales, dejan sus puertas abiertas a ciertas horas. ¿Para qué? Para que ese aroma del café salga y cautive a las demás personas. ¿Okay? O sea, no hay mejor atracción que esa. Supongamos un café a las 5 de la tarde, o simplemente podemos también pensar en un restaurante que tenga comida a la leña, que venda carnes, ¿verdad?, a la parrilla, y puedan comenzar a hacerlo desde las 11:30 de la mañana, donde ya se activa la parte del cerebro para alimentarnos y pues obviamente comer. Entonces se trata de eso, de conectar esa parte física con esa parte de consumidor que va a hacer que obviamente responda muchísimo mejor a los estímulos. ¿Okay? Entonces, bueno, en este punto, que es el punto número 4, ya vamos finalizando con el punto número 5 de esta transmisión. ¿Okay? Y vamos preparándonos también para esas preguntas que tengan. Y recuerden que este primer episodio de Minuto a Minuto, va a quedar en las plataformas de YouTube y en todas las plataformas que el Juan tiene disponibles para ustedes, para el crecimiento, para la educación y para el desarrollo de este tema y de esta información. Hablemos entonces sobre el sesgo de escasez en tiempo real. ¿Okay? Y este es un punto que también llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque esto trata de el FOMO, de activar el FOMO, una palabrita que también venimos escuchando durante todo el 2024, durante todo el 2025, y es el Fear of Missing Out, que quiere decir el miedo de perderme algo, ¿okay? Bien sea un concierto, bien sea una entrada a un juego. Ahorita que acabamos de pasar esa temporada de los juegos de béisbol, del Magallanes, del Caracas, de toda esa parte del béisbol. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, esto se activa también cuando nosotros estamos en el momento de la verdad, en el momento de la compra. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a comprar, puse unos ejemplos aquí, ¿ok?
¿ok? Y ustedes van a verlo, lo están viendo en vivo, MCCR, y lo escribí a propósito mal también para aprovechar y decirles que uno de los puntos de neuromarketing que siempre me ha llamado la atención es que se dice que si tú cometes un error en vivo, o puedes cometer un error a la vista, que sea público para todos, eso también hace que la persona que te está viendo te tome como un ser natural, una persona que puede equivocarse, una persona que puede tener errores, ¿ok? Claro, la idea es no tener errores, pero se los dejé aquí a propósito porque también es como un gancho. Entonces vemos en algunas plataformas, mira, escribió mal la palabra o pronunció mal la palabra, y eso también hace que el consumidor capte la atención y no cambie tan rápido el video o no cambie tan rápido ese anuncio. Pero retomando la idea, ¿dónde vemos esto del sesgo de escasez? ¿Okay? O ese gancho disparador de la escasez. Bueno, cuando estamos comprando una entrada a un concierto, cuando nosotros entramos a la plataforma y te dicen que vas a ser atendido en los próximos 20 minutos, ¿qué creen ustedes que genera esto? Genera una tensión. Primero, porque no vas a querer, ¿verdad?, que en esos 20 minutos, bueno, suceda algo, tengas que irte de emergencia o simplemente, no sé, pierdas la conexión con el internet o la conexión eléctrica. También quieres llegar, que se consuma en esos 20 minutos para tú poder hacer la compra. Y tampoco te asegura que existan los boletos o los tickets que estén disponibles. Ese es un estilo de aumentar el foco. Otro estilo te dice, ¿verdad?, cuántas personas están conectadas simultáneamente haciendo la compra de ese boleto, ¿ok? O, como también lo hemos visto, volviendo al tema del béisbol, cuántos cupos quedan. Eso también lo vemos en el cine, ¿verdad? Entonces esto te lleva pues a comprar más rápido, a no posponer esa compra directa que tú estás haciendo, a no dejarlo para más tarde y concretar la compra. O sea, quiere decir que ya no se trata de como cuando hacíamos alguna compra, o los que tuvieron la oportunidad o los que han tenido la oportunidad de hacer compras a través de Amazon, bueno, quedan 2 artículos disponibles, ¿ok? No, se trata ahora de aumentar aún más esto del FOMO, el Fear of Missing Out, ¿okay?, que activa la amígdala, y ya sabemos que eso nos genera un poco de estrés, de tensión. Al igual que en las historias, en el campo del storytelling, hay una sección donde se genera estrés, donde ese personaje entra en una persecución, donde ese personaje entra en una resolución de conflictos. Aquí también, en las estrategias de storytelling, se aplica muchísimo neuromarketing. Por eso que el storytelling es muy importante al momento de yo poder contar una historia que mezcle o que involucre a mi producto, ¿okay? Entonces, bueno, tienen estos ejemplos, ¿verdad?, acá, que son el sesgo de escasez en la era digital. Y bueno, repasamos desde el principio cuáles serían esos 5 puntos de los que hablamos hoy, del buyer persona al algoritmo individual. O sea, crear distintos anuncios para distintos tipos de emociones del consumidor para poder conectar más rápido con él, sabiendo que estos algoritmos conectados con inteligencia artificial van a detectar muchísimo más rápido cómo me siento yo a nivel sentimental. En el punto número 2 hablamos del neurodiseño, y es toda esa sobrecarga de información, pues tenemos que disminuirla a nivel de diseño, a nivel de branding, a nivel de exposición en videos, en audiovisuales. Deberíamos reducir esa carga cognitiva y hacerlo mucho más fácil al momento de la selección del usuario, de esa oferta que yo tenga, ¿okay? Tenemos también los marcadores somáticos, que hablamos de este experto de la Universidad de California llamado Antonio Damasio, que tuvo un encuentro con una persona que tenía un problema con las emociones, y aprendimos también que las emociones están conectadas directamente con las decisiones. Puede ser muy bueno en todo, pero para decidir necesitas estar conectado con una emoción. El producto tiene que llevarte una emoción a
la decisión de compra. También hablamos de las experiencias Phygital, que son esas conexiones offline que se llevan a cabo en un local, que se llevan a cabo en un establecimiento para conectar más rápido con mi consumidor y establecer estímulos directos. Y finalmente hablamos del sesgo de escasez. En la era digital es muy importante ese sesgo de escasez. Yo quiero estar ahí, yo quiero pertenecer a ese grupo. Eso corresponde también un poco a un tema que los invito a investigar, que son los códigos reptilianos. La necesidad que tenemos de pertenecer a un grupo exclusivo. ¿Okay? Esto corresponde también al sesgo de escasez. Y finalmente, ¿cuál es el propósito final del neuromarketing en el 2026? No se trata de manipular a tu cliente, no se trata de manipular su voluntad, ¿ok? Sino se trata de eliminar ruido, de que el consumidor sienta más paz, más tranquilidad al momento de tomar una elección, de que tú puedas ayudarlo, de que puedas llevarlo por el camino correcto y que tu marca ofrezca una decisión fácil, una decisión clara, que tu comunicación sea directa, clara, eficaz, pero sobre todo de paz y de cero saturación con tu consumidor final. Entonces, para finalizar y dar paso a las preguntas, en el caso de que tengamos algunas preguntas, finalizamos con este dato tan importante: el 81% de los consumidores globales prefieren lugares donde entiendan su frustración. ¿Okay? Entonces esta frase, este dato da para mucho. Este dato da para que podamos analizar a profundidad cómo entender la frustración de los usuarios. ¿Okay? Bueno, damos un espacio a la ronda de preguntas y bueno, en este punto le damos gracias a todas las personas que han estado con nosotros y que van a estar a lo largo de esta transmisión, ¿verdad? Y que van a verlo posteriormente a través de las plataformas digitales, ¿ok? Recuerden seguir a el QAM, recuerden seguir los canales digitales del QAM, ¿ok? Y no perderse los próximos capítulos que van a tener de minuto a minuto por el QAM, ¿ok? ¿Qué papel juegan? Okay, aquí está la primera pregunta. ¿Qué papel juegan las neuronas espejo en el marketing de influencers? ¿Y cómo pueden las marcas aprovechar la empatía digital para construir lealtad? Lo primero que quiero rescatar aquí es la palabra influencer. ¿Okay? Y me ha tocado hablar anteriormente de este punto tan importante. ¿Okay? Como especialista, más bien estoy a favor de todas las personas que hacen un buen marketing, de que ayudan, apoyan a las marcas, pero el término de influencer ya ha estado mermando. Hablamos de microinfluencers o personas que tengan algún tipo de actividad referencial de acuerdo a las marcas que estén apoyando o que estén ayudando en ese momento. ¿Okay? Recordemos también el papel fundamental de las neuronas espejo. La persona tiende a imitar estos comportamientos, la persona tiende a imitar a figuras de autoridad, ¿ok? Entonces sí podemos aprovechar esa lealtad siempre y cuando sea real, siempre y cuando lo que me diga ese influencer o ese microinfluencer o esa imagen de marca sea real, porque no es posible que un influencer hable bien de todas las marcas y eso es un debate que podemos establecer sanamente, ¿verdad? Porque todas las marcas, como todo en el mundo, tiene sus fallos, tiene sus puntos positivos y tiene sus puntos negativos. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es la diferencia real en el procesamiento emocional entre un contenido de video corto frente a un contenido estático? Excelente pregunta. ¿Por qué? Porque el contenido estático ya, según los reportes, ya les voy a decir, de Metricool, los contenidos que han tenido menor exposición y menor retroalimentación son los contenidos estáticos.
Y como lo dije en esta transmisión, ya con la llegada de la inteligencia artificial, los contenidos estáticos desaparecen aún más. Porque, ¿qué pasa? El contenido estático ahora pasa a formar parte del inicio, ¿verdad? Cuando yo llevo un contenido estático como una foto, como un diseño, a la inteligencia artificial, a que sea un contenido más dinámico. Y el contenido dinámico, ¿qué me genera? Mayor retención. O sea, el consumidor va a estar más atento a los cambios, a los estímulos visuales que pueda tener con esa publicación. Ahora, la pregunta dice, ¿cuál es la diferencia real entre el procesamiento emocional entre un contenido de video corto, TikTok o Reels, frente a un contenido estático? Y aquí también quiero rescatar que ambos formatos funcionan. El contenido corto llamemos 20 segundos, 30 segundos, a un contenido largo, un video que supere el minuto. Pero todo depende de la naturaleza del video, porque ahorita también tenemos una tendencia de video realizado con inteligencia artificial, ¿verdad? Que muchos de ustedes lo han podido ver, historias que sucedieron, historias increíbles, ¿verdad? Relatos, no sé, de la Segunda Guerra Mundial, o relatos que no sé, de cosas paranormales, de cosas así que ameritan que sean videos pues más largos, ¿okay? Entonces, ese procesamiento emocional se cumple, ¿verdad? De acuerdo al formato, siempre y cuando lo que hemos visto en esta exposición, en esta transmisión, se cumpla, que puedas enganchar, que la persona pueda reconocer y pueda escanear que es un contenido que realmente le gusta, le atrapa, le atrae, ¿ok? Vamos con otra pregunta. ¿Cómo se puede utilizar un storytelling para conectar de manera empática con los consumidores desde el neuromarketing? ¿Okay? Bueno, hay distintas formas de hacer storytelling, pero la más conocida, ¿verdad?, es la que se ha manejado desde hace mucho tiempo, la que manejan los expertos o profesores, ¿verdad?, del marketing, que es la de Pixar. ¿Okay? ¿Cómo se divide el storytelling según Pixar? Bueno, primero se presenta al protagonista. El protagonista vive su cotidianidad, su normalidad. Luego, un evento trascendental ocurre, algo perturba la tranquilidad de ese personaje, se desencadena una serie de eventos, ¿verdad?, que ponen a prueba a ese personaje. Y finalmente existe una resolución y, muy importante, termina con un aprendizaje o una moraleja de acuerdo a esa historia. Estos storytelling son y van y no van a pasar de moda porque es la manera más entretenida de conectar con nuestras audiencias. Quiero también añadir, antes de irnos, que el storytelling también va de la mano con algo que llamamos narrativa transmedia. ¿Qué significa la narrativa transmedia y por qué va conectado al storytelling? Bueno, la narrativa transmedia trata de conectar esa historia con las distintas plataformas y distintos niveles de audiencia para aumentar la exposición a distintos targets. ¿Okay? Bien sabemos que la audiencia de TikTok no es la misma audiencia de Instagram, ¿verdad? Y la audiencia de Instagram no tiene por qué ser la misma de Facebook, ni la de Facebook tiene que ser la misma de YouTube, ¿ok? Entonces, storytelling más narrativa transmedia es lo que se genera o lo que va a generar, mejor dicho, una conexión emocional con nuestras audiencias, ¿ok? Bueno, ya vamos finalizando con esta última pregunta. Quiero dar las gracias a todas las personas, primero, que hicieron posible esta transmisión, esta organización de Minuto a Minuto con el Juan, un podcast o una transmisión que va a tener a distintos invitados de alta categoría, a profesionales, con distintos temas. Y bueno, quiero agradecerles a todas esas personas que hicieron posible esto y especialmente a toda la comunidad del Juan, tanto profesores, la organización, la dirección y a los estudiantes de la comunidad del Juan.
finalizamos con esta. ¿Qué importancia tienen las emociones con la audiencia y la coherencia multisensorial en la identidad visual de una marca? Bueno, esta es una pregunta también muy conectada con el contenido que vimos hoy, y es que es muy importante que yo me sienta parte de lo que una marca está mostrando, porque si yo no tengo la conexión directa con ese producto, yo nunca voy a transformarme en un fiel seguidor. Piensen en todas las marcas a las cuales ustedes siempre han seguido o le han dado pista o han seguido todo lo que publica, ¿ok? Piensen en una marca, en este punto. ¿Cómo ustedes lograron formar parte de esa comunidad? ¿Ok? ¿Qué importancia le dieron? ¿Qué importancia vieron en esa marca? ¿Qué hizo clic con ustedes para decir, bueno, yo me quedo y voy a ser fiel a esta marca? Yo no me voy a cambiar de esta marca de teléfono a la otra. Yo no me voy a cambiar de esta marca, no sé, de vehículo a otra. Entonces, trata de eso. O sea, esa emoción, esa conexión, esa participación en esa comunidad hace que yo no me vaya o yo no abandone la audiencia. ¿Y de qué trata eso? De conectar multisensorial a través de videos, a través de imágenes, a través de hacer partícipe, ¿ok?, a esos consumidores en esa comunidad. Entonces, de ahora en adelante, a pensar, ¿verdad? El reto que tenemos es pensar cómo cautivar a todos esos consumidores, a todos esos consumidores digitales también, para conectar con mi marca. Estamos apenas arrancando el 2026 y es momento de hacer cosas increíbles. Hacer cosas increíbles en el marketing y en todas las áreas en las que ustedes se desarrollen. De verdad ha sido un honor para mí acompañarlos en estos 45 minutos exactos. ¿Ok? Tenemos otra pregunta. ¿Ok? Buenísimo. Yunaire Vargas pregunta, ¿cómo ve usted la guerra que tiene Pepsi y Coca-Cola en el mercado desde el tema que está tocando? Miren, qué buena pregunta. Son preguntas que respondo siempre en el diplomado. El diplomado de marketing digital, que bueno, por ahí viene una sorpresita. La guerra que tiene Pepsi y Coca-Cola, y pudiésemos incluir también a Club, a Fresco Club. Fíjense que Pepsi y Coca-Cola, ¿ok? No me vayan a caer encima esas dos marcas después de esta transmisión, pero siempre ellos se ponen de acuerdo. Acuérdense que Pepsi, aunque los dos son refrescos de cola, atacan mercados distintos, ¿ok? La Pepsi pues tiene, si ustedes se acuerdan, toda esa publicidad Pepsi, ¿verdad? Del grupo Pepsi, es muy distinta de Coca-Cola. Entonces ellos se ponen de acuerdo en el mercado para precisamente abarcar todo el mercado. Pero precisamente, y me gustaría investigarlo más a fondo, pero sí me atrevo a decirlo de acuerdo a lo que yo he visto en los estudios en las universidades, es que Club también ha estado compitiendo con estas dos marcas. Si nosotros nos vamos a algunos pueblitos de Venezuela, pues vamos a conseguir más estas marcas que otras marcas. Sin embargo, estas tres marcas de refrescos son muy buenas, son las marcas con las que contamos aquí en Venezuela. Y bueno, yo no hablaría de una guerra, sino más bien de una integración que tienen esas marcas y una diferenciación en su marketing. Es muy interesante estudiar el marketing de Coca-Cola, el storytelling de Coca-Cola, es una marca ejemplar, como ellos tienen un centro específico de social media, un contact center específico de social media, y Pepsi también lo tiene. Los invito también a ver cómo son las publicidades de Pepsi, cómo son las publicidades de Coca-Cola. ¿Okay? Entonces, bueno, Yunaire Vargas, gracias por tu pregunta, gracias por haber estado hasta el final con nosotros, ¿verdad? Y bueno, quiero aprovechar este último momento que tenemos, estos últimos minutos, para hacerles una invitación especial a algo que todos tenemos que hacer en nuestras vidas, que es estudiar.
prepararnos, formarnos, leer, ¿verdad? Consumir contenidos, estudiar cosas que realmente nosotros podamos poner en práctica y vencer siempre el miedo a todo. Bueno, es que yo no soy creativo, es que a mí no se me da lo de la creatividad, yo no soy bueno en diseño, yo no soy bueno en marketing. Y todas las personas, ¿verdad?, tienen un don, tienen algo que las hace especiales. Simplemente necesitamos identificar aquello que nos hace ser nosotros mismos, que nos da alegría, que nos da tranquilidad, que nos enorgullece crear y, bueno, seguir abonando toda esa tierra para dar los mejores frutos. En mi caso han sido 16 años de estudio y todas las marcas, ¿verdad?, y todo el marketing que he aplicado ha sido estudiando, aprendiendo de todas las marcas. No solamente han sido marcas nacionales, han sido muchísimas, y me atrevo a decirlo, muchísimas marcas internacionales a las que me he tenido que someter con distintos mercados, con distintos comportamientos. Bueno, este domingo va a pasar un tornado y justamente el producto que estoy vendiendo, que estamos vendiendo, bueno, va a necesitarlo muchísima gente. Entonces son comportamientos distintos. Todos los países tienen comportamientos distintos, pero se trata de eso, de aprender, de adaptarse, de ser competitivo desde la tranquilidad, ¿ok? Y eso precisamente te lo puede ofrecer esta casa de estudios que hoy abre este maravilloso programa Minuto a Minuto, donde inauguramos con este tema del neuromarketing y la psicología del consumidor. Mi nombre es Antonio Morales y me despido, ¿verdad?, de toda esta comunidad con una frase de cierre, ¿verdad? Y la frase de cierre, o la mejor frase de cierre, es o va dedicada a ustedes. Creer en que todo lo que ustedes puedan imaginar es posible. ¿Ok? Entonces, a creer en que soy capaz, en que soy posible, en que puedo realizar grandes cosas, y que este año 2026 va a ser un año de grandes éxitos. Gracias a todos, gracias comunidad Quan, y nos vemos en el próximo capítulo de Minuto a Minuto con nuevas ideas y nuevos profesionales detrás de este micrófono. Gracias.